Cuando se iba en 1980 de este mundo Sara García, el mundo entero hizo lo que siempre hace con sus ídolos. La convirtió en una estatua. La abuelita de México se quedó congelada en blanco y negro, entre rezos, mandiles y miradas severas. Aquella mujer que se había hecho con dulzura y disciplina, de regañitos suaves y abrazos tardíos. Esa imagen tan perfecta que parecía suficiente, y el mundo entero lo creyó, que eso era todo, y allí terminaba la gran actriz. Pero no era todo. Porque mientras el público la sepultaba entre flores y nostalgia, detrás de esa figura inofensiva empezaba a crecer una sombra. Una historia que no cabía en los guiones de sus más de 150 películas. Una vida que no se dejaba domesticar por el recuerdo. Años después esa sombra comenzaría a tomar forma en las páginas de En el Closet, libro de la escritora Guadalupe Loaesa. Y entonces la abuelita dejó de ser solo abuela, porque lejos de los sets, lejos de los reflectores, existía otra historia, una sin cámaras, una historia donde no estaba sola. El nombre era Rosario González, no actriz, no famosa, no figura pública, pero sí constante, sí íntima y sí presente. Dicen que se conocieron de jóvenes y que la vida las separó, y que luego, como si el destino tuviera memoria, las volvió a juntar cuando ya eran mujeres hechas y derechas y perdidas. Sara ya no era la joven promesa, ya era madre, y también conocido el dolor más brutal, perder a su única hija. Rosario tampoco era la misma cuando se reencontraron. Y entonces decidieron algo simple, pero definitivo: no volver a separarse. Allá en la colonia Narvarte Poniente, que hoy en día tiene una puerta roja y muros blancos. Vivieron juntas, compartieron casa, decisiones, silencios. Rosario no era solo compañía. Aconsejaba su carrera, elegía vestuario, administraba su dinero, era más que una amiga. Para los íntimos, le decía Sara, a ella Rosario, mi hermana del alma o mi secretaria. Pero en esa época, más que eso, no tenía nombre público, o no uno que se pudiera decir en voz alta. Eran los tiempos del silencio de esa sociedad conservadora. En los pasillos, pero entre esos murmullos, algunos sabían, otros sospechaban y muchos callaban. Hasta que años después voces como la del actor Manuel Ibáñez lo dirían sin rodeos. No era un secreto, era una verdad que no convenía incomodar. Por eso cuando se iba en 1980 Sara García, más exactamente el 21 de noviembre de aquel año, se iba a los 88 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio, una neumonía y una insuficiencia que tenía. Sus restos fueron llevados al Panteón Español, ubicado en la misma ciudad, Ciudad de México, donde tenía un mausoleo, ese mismo en el que 40 años atrás había sido inhumada María Fernanda Ibáñez, su única hija. Así que la heredera de toda la fortuna de Sara García quedaría en las manos de Rosario, quedándose en posesión de todos sus bienes materiales y de la casa en la que vivieron juntas por años, que se hallaba en Rebsman 929, en la colonia del Valle, Ciudad de México, lugar donde residió hasta su partida. Sin embargo, esa Rosario, esa compañera, no sobreviviría mucho tiempo a la partida de Sara. El 5 de abril de 1983, casi 3 años después de que pereciera Sara García, se iba de este mundo a la edad de 91 años Rosario, a causa
de un ataque cardíaco debido a una diabetes que padecía. Y entonces fue cuando sus restos fueron puestos en el mismo mausoleo donde ya descansaba Sara y su hija María Fernanda, en el Panteón Español, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, hoy hay algo que sobrevive a las versiones, a los rumores o los libros, y es que algunos allegados afirman como anécdota que Sara a veces decía en tono de broma: voy a echarme un rosario. Y para muchos era una metáfora o una confesión disfrazada. Entonces queda la pregunta incómoda: ¿quién fue realmente Sara García? ¿La abuelita perfecta? ¿La mujer solitaria? ¿O aquella niña que fue huérfana desde niña? ¿O la madre adolorida que perdía a su única hija? Total, porque al final la industria le dio un personaje eterno de la abuelita tierna, pero la vida le escribió uno que apenas ahora el mundo empieza a leer. Así que quizá doña Luisa García, aquella abuela de los 3 Garcías, Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel, esa misma que los agarraba a bastonazos a los 3 rebeldes primos. Pero quizá la escena más memorable fue cuando actuó junto a Cantinflas en la película El Analfabeta de 1961. Allí doña Epifania le daba cátedras de honor y respeto a Cantinflas. Pero lo más difícil de la vida de Sara García fue ver crecer a María Fernanda Ibáñez para luego partir a una edad demasiado temprana, a los 20 años. María Fernanda Ibáñez, su hija, su única hija, había nacido un 15 de enero de 1920, allá en Nayarit, siendo hija de Fernando Ibáñez y ella, Sara García. Su alumbramiento se dio mientras sus padres hallaban de luna de miel. Así que nacería en un hotel, en el Hotel Bola de Oro, bautizada en 1920 en Colima. Y le pondrían María Fernanda Amada Mercedes Ibáñez García. Luego de que Ibáñez engañara a Sara con otra mujer, Sara se fue y se llevó a Fernandita o a María Fernanda con ella. Y desde entonces decidió criarla sola, como madre soltera. Años más tarde enfermó su padre. Regresó para vivir con ellas. Pero ya Sara García estaba decidida. Sin embargo, ese amor por aquel hombre, o por lo que sea que sintió, decidió costear sus gastos médicos. Lo cuidó hasta que pereció el 2 de julio de 1932, a los 33 años. Pero ahí no termina todo. El 18 de octubre de 1940, Fernanda perecía en Coahuila, Zaragoza, a los 20 años de edad, a causa de una hemorragia provocada por complicaciones durante el embarazo, pereciendo junto a su hijo. Ella también fue actriz. Sus restos serían trasladados a la Ciudad de México, al Panteón Español, donde 40 años después Sara García también sería sepultada allí. Pero eso no sería lo único grave. Pero esas no serían sus únicas tragedias en la vida. Su trayectoria estuvo marcada por esas indolencias, como el quedarse huérfana desde que era una niña, ser engañada por su esposo, por otro tipo, aunque ya lo perdonó con el tiempo,
y perder a su única hija y a su futuro nieto, al mismo tiempo que se constituyó en situaciones que formaron su propia leyenda histórica, como su presunto autoenvejecimiento prematuro y su relación posiblemente sentimental con Rosario González Cuenca, con quien vivió prácticamente toda su vida y compartió trabajo y hogar, permaneciendo inseparables hasta su propia partida, el 21 de noviembre del 80. Así que cuando el telón parecía caer, su rostro dejó de pertenecerle al cine y pasó a las mesas, sí, a las mesas y a las cocinas, a las mañanas frías. Primero con Chocolates Azteca y luego con Nestlé. Su imagen quedó sellada como un símbolo del chocolate abuelita. Ya no era solo una actriz, era una tradición, era hogar, era infancia. Y es precisamente aquí cuando llega la paradoja. La mujer que perdió casi todo terminó representando lo que nunca se pierde: familia, calor y amor. Mientras el público la veía como la abuela perfecta, ella cargaba una historia que no cabía en ningún guión. Cuando se fue este mundo en el 80, México no despidió a una actriz, despidió a una idea. Pero como pasa con los símbolos, Sara García no se fue del todo, se quedó en cada taza servida, en cada película repetida y en cada memoria heredada. Porque hay mujeres que no vencen al destino, lo transforman. Y ella, con todo en contra, terminó siendo la abuela de un país entero. Y por qué no, de un continente. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.